nombre es María Ángela García y el día de hoy les voy a hablar acerca del átomo de hidrógeno. El universo cabe en un electrón, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo se comporta realmente un electrón dentro de un átomo? Lo que a simple vista parece solo una bolita girando alrededor de un núcleo, en realidad es un mundo cuántico lleno de reglas raras, probabilidades y comportamientos que desafían la lógica clásica. En esta presentación vamos a ver cómo el átomo más simple del universo, el hidrógeno, nos ayudó a descubrir toda una nueva forma de entender la realidad, es decir, la mecánica cuántica. Los electrones no giran como planetas alrededor del Sol. En cambio, existen en nubes de probabilidad. ¿Pero esto qué quiere decir? Cada electrón tiene una especie de ID cuántico formado por 4 números que determinan su identidad, su ubicación y su orientación en el espacio. Su comportamiento se describe con la famosa ecuación de Schrödinger, que también la vimos en clase, cuyas soluciones revelan estructuras tridimensionales que, aunque invisibles, pueden medirse. Incluso pueden verse experimentalmente. La ecuación de Schrödinger. Ahora bien, de la ecuación de Schrödinger se derivan las siguientes fórmulas. En el primer término tenemos la segunda derivada de la función que describe la dependencia de la onda con el ángulo azimutal, más m sub lambda al cuadrado, que es el número cuántico magnético que representa la orientación del momento angular del electrón en el espacio, por la función que describe la dependencia de la onda con el ángulo azimutal. Todo esto igual a 0. Y también aparece una segunda fórmula en la que tenemos los siguientes términos. L sub z, que es el operador del momento angular en el eje z, por la función de onda del electrón, igual a la constante de Planck reducida, que recordemos que es igual a h dividido entre 2pi sobre la unidad imaginaria por la derivada parcial de la función de onda con respecto al ángulo azimutal. Ahora bien, es importante añadir también las siguientes fórmulas. Entonces tenemos la solución general, donde el primer término es la función de onda que depende del ángulo azimutal, que es igual a la función que depende de la distancia radial r y el ángulo polar θ, por el factor potencial complejo que introduce la dependencia en el ángulo azimutal, donde m sub lambda es el número cuántico magnético que puede tomar valores enteros, es decir, 0, positivo o negativo. Por otro lado, también tenemos la condición de unicidad, donde m
Sub lambda es el número cuántico magnético. Tenemos el ángulo azimutal, que es igual a 2pi, lo que garantiza que la función de onda sea periódica cuando se completa un giro de 360 grados. Entonces, lo que nos da una tercera fórmula, que es el operador momento angular aplicado a la longitud de onda, donde L sub z es el operador del momento angular en la dirección z. Y también tenemos pues la constante de Planck reducida sobre la unidad imaginaria por la derivada parcial de la función de onda respecto al ángulo azimutal. Ahora bien, cuando resolvemos la ecuación surgen los números cuánticos, pero ¿qué indican cada uno? Inicialmente, pues n es el nivel de energía. L, la forma del orbital, como una esfera o una pesa. M sub L es la orientación espacial del orbital. Y por último, M es el sentido del giro o spin del electrón, teniendo en cuenta que cada electrón en el átomo tiene un conjunto único de estos números. Es decir, como si tuviera su propio pasaporte cuántico, como lo mencionábamos anteriormente. Un concepto que también es importante mencionar es la degeneración cuántica. ¿Pero qué es la degeneración cuántica? En el átomo de hidrógeno, muchos estados diferentes tienen la misma energía. A este fenómeno se le llama degeneración cuántica. Entonces, la cantidad de estados degenerados para un mismo L es igual a 2L más 1. Por ejemplo, para L igual a 1 en el orbital P, existen tres orientaciones posibles: menos 1, 0 y más 1. Todas las anteriores con la misma energía. Pero bueno, ¿qué pasa si aplicamos un campo magnético externo? La respuesta a lo anterior es el efecto Zeeman. El campo rompe la degeneración y los niveles de energía se separan dependiendo del valor de M. Así, un electrón en un orbital P puede dividirse en tres niveles distintos de energía. Entonces, la fórmula para la energía corregida es la que vemos a continuación, donde V es el magnetón de Bohr y la B mayúscula es la intensidad del campo magnético. Por otro lado, es importante mencionar el experimento Stern-Gerlach, que fue el que demostró experimentalmente que el electrón también tiene spin. Pero bueno, ¿qué se hizo? Se disparó un haz de átomos de plata a través de un campo magnético no homogéneo. Y lo que se observó fue que en vez de una sola mancha aparecieron dos manchas en la placa fotográfica. Entonces, se logró concluir que el electrón tiene dos estados de spin, menos un medio y más un medio. Entonces, el spin es una propiedad intrínseca no derivada del movimiento orbital. Pero bueno, después de haberles hablado del átomo del hidrógeno y de todos estos conceptos que se introdujeron en la física, es importante concluir que
el estudio del átomo de hidrógeno marcó un antes y un después en la física. Gracias a él, descubrimos que el mundo microscópico no obedece las mismas reglas que el mundo clásico y que fenómenos como la energía, la posición o el giro de un electrón no son continuos ni predecibles con certeza, sino que están cuantizados. También que a través de la ecuación de Rödinger, los números cuánticos, el efecto Zeeman y el experimento de Stern-Gerlach, entendimos que el electrón no solo es una partícula, sino también una onda de posibilidades. Y aunque el hidrógeno es el elemento más sencillo, su estudio nos abrió las puertas a entender las estructuras de los átomos y el orden de la tabla periódica, incluso la base de muchas tecnologías modernas. Entonces podemos resumir que el modelo cuántico del átomo no solo nos dio respuestas, sino que también nos enseñó a hacer nuevas preguntas sobre el universo en el que vivimos y sobre la naturaleza misma de la realidad. A continuación les presento el equipo que trabajó en esta presentación. Javier Gómez, Milagros Rodríguez, John Torres y quien les habla, María Ángela García. Muchísimas gracias.